Los medios están hablando del lanzamiento del Jungkook, del regreso de su icónico programa. Incluso tenemos palabras que ellos han dicho. Esta vez seremos más honestos. Los medios dicen lo siguiente sobre ellos. Jimin y Jungkook de BTS regresan con la segunda temporada de su programa de variedades de viajes terapéuticos. Jimin y Jungkook de BTS regresan con una faceta más desenfadada y alegre. La segunda temporada del programa original de variedades de Disney Plus, Are You Sure?, ya está en producción y se estrenará en noviembre. El programa, que el año pasado mostró la profunda amistad y la risa natural de los dos integrantes en su primera temporada, vuelve a emocionar a sus fans. Are You Sure? Es un programa de variedades que muestra los viajes cotidianos de Jimin y Jungkook. Con el concepto de un viaje gratis solo para ellos dos, el programa captura sus conversaciones sinceras y divertidas, así como su entrañable amistad, en medio de situaciones improvisadas sin guión. El equipo de producción declaró: esta temporada presentará nuevos destinos y momentos personales más vívidos, y añadió: nos hemos centrado en el lado humano de ambos. La segunda temporada continuará con la temática de viaje juvenil de la primera, a la vez que mostrará la mayor madurez y profundidad en la relación de los dos integrantes. Jimin declaró: esta vez no fue un simple viaje, sino una oportunidad para compartir nuestras historias actuales con más sinceridad. Y Jungkook añadió: fue genial poder pasar tiempo así con Jung de nuevo. Esta temporada cuenta con una producción más ambiciosa que la anterior, con una puesta en escena y una dirección musical mejoradas. Se espera que la combinación de paisajes locales y momentos espontáneos de los dos integrantes brinde a los espectadores una experiencia de entretenimiento novedosa y reconfortante. Los fans están especialmente entusiasmados, con comentarios como: la química entre Jimin y Jungkook es algo digno de admirar. Y esta serie no es solo entretenimiento, es como una historia de su crecimiento. Disney Plus declaró: esta será una oportunidad para que los espectadores de todo el mundo vuelvan a descubrir el lado más auténtico de los miembros de BTS, y añadió: hemos capturado el ritmo natural y afectuoso de ambos. El estreno mundial está previsto para mediados de noviembre y se transmitirá simultáneamente en más de 190 territorios. Jungkook realizó recientemente varios cambios en su cuenta de TikTok. El artista decidió poner en privado sus me gusta, desactivar los comentarios, que ahora solo son accesibles para un número limitado de usuarios, y también eliminó la opción de que otras personas puedan etiquetarlo en videos o publicaciones dentro de la plataforma. Estas modificaciones reflejan una mayor intención de preservar su privacidad y mantener un entorno digital más tranquilo, libre de contenido no deseado o de comportamientos invasivos por parte de algunos usuarios. Muchos seguidores han expresado su apoyo y comprensión ante estas decisiones, señalando que es importante que los artistas puedan tener control sobre sus espacios personales en redes sociales. El público ha comentado que este tipo de medidas permiten a Jungkook disfrutar de un ambiente más saludable, especialmente considerando la magnitud de su fama y la constante atención mediática que recibe. Entre los comentarios de apoyo destacan aquellos que celebran su decisión con mensajes como: nos alegra que esté priorizando su bienestar, o es necesario que los artistas establezcan límites claros en redes. Algunos fans también han manifestado su esperanza de que pueda aplicar medidas similares en otras plataformas, como Instagram, para reforzar aún más su privacidad. Esta acción demuestra la madurez y conciencia del artista sobre el equilibrio entre su vida pública y personal, mostrando que, incluso en medio de su éxito global, Jungkook sigue priorizando su bienestar emocional y su tranquilidad en el entorno digital. El artista coreano Lee K habló recientemente sobre cómo Park Jimin de BTS se ha convertido en una fuente de inspiración profunda en su proceso creativo, describiéndolo como una auténtica musa que trasciende lo visual. En una entrevista expresó: en mi trabajo, Park Jimin ha llegado a encarnar mucho más que una musa visual. Él representa una presencia que evoca capas complejas de emoción. Al principio me atrajo su belleza física, el flujo de sus líneas, el equilibrio y la elegancia natural de su forma.
Pero a medida que continuaba trabajando en su imagen, comencé a sentirme más centrado en la melancolía, la soledad y la presión interna que puede experimentar una figura pública. Lei Kay explicó que con el tiempo, su admiración por Jimin fue tomando una dirección más introspectiva. Lo que comenzó como una fascinación estética se transformó en una contemplación sobre la dualidad entre la luz del éxito y las sombras que a menudo lo acompañan. No importa lo brillante que pueda parecer el mundo, continuó, siempre he querido reinterpretar y registrar el peso que se esconde detrás de esa luz. El artista añadió que, más allá del reconocimiento y la fama, le interesa la parte humana de Jimin. Si alguna vez tuviera la oportunidad de hablar con él, me gustaría escuchar sobre la responsabilidad que siente y las heridas que tal vez no se perciben desde el exterior. Creo que a través de una conversación así, podría alcanzar texturas emocionales que aún no he podido capturar en mi trabajo. Lei Kay concluyó con una reflexión sobre su proceso artístico. Si tuviera que dibujarlo, me alejaría de todas las líneas definidas. Buscaría representar la fragilidad, la calma y el misterio que existen en los silencios de su mirada. No se trataría de un retrato físico, sino de un intento de expresar el eco emocional que deja su presencia. Con estas palabras, el artista reafirmó cómo Jimin, más allá de ser un ícono global, se ha convertido en un símbolo de sensibilidad y profundidad emocional que inspira la creación artística contemporánea. La espera es cada vez más corta, y pronto podremos ver a Jimin y Jungkook embarcarse en esta nueva aventura que promete ser una de las más significativas y emotivas para ambos. No importa lo que digan los haters ni las críticas vacías que intenten opacar el entusiasmo de los fans verdaderos, nada podrá cambiar el hecho de que ellos eligieron por decisión propia disfrutar de ese momento juntos, compartiendo tiempo, risas y memorias genuinas. No importa cuántas solicitudes envíen, ni cuántas teorías absurdas inventen, no podrán cancelar ni borrar el cariño ni la conexión que ambos han construido con el paso de los años. Es curioso ver cómo algunos se esconden bajo una supuesta preocupación o un falso amor hacia Jungkook, intentando justificar su rechazo al programa con argumentos que no tienen sentido. Dicen que lo hacen por amor, pero en realidad lo que les molesta no es el programa, sino la persona con la que Jungkook decidió compartirlo. Pretenden hacer creer que Jimin lo obliga, que lo manipula, que de alguna manera lo convence para grabar a su lado, cuando la verdad, que ellos mismos han expresado públicamente, es completamente distinta. Jungkook ha dicho más de una vez cuánto disfruta pasar tiempo con Jimin, cuánto se ríe con él, cuánto lo relaja poder compartir sin presión ni guión, solo siendo ellos mismos. Y sin embargo, esos falsos fans prefieren ignorar sus propias palabras, desestimarlas e incluso insinuar que miente, solo porque no soportan verlo cómodo, feliz y libre junto a Jimin. Les incomoda la cercanía, la complicidad, la forma en que se miran y se entienden sin palabras, porque refleja un lazo que no necesitan demostrar ante nadie. Es una conexión sincera que se ha fortalecido con el tiempo, a través de años de experiencias compartidas, risas, apoyo mutuo y confianza inquebrantable. No es ninguna sorpresa que muchos de estos supuestos seguidores sean, en realidad, personas que prefieren alimentar rivalidades o inventar conflictos entre los miembros. En su mayoría, son Taekookers que se sienten incómodas al ver que Jungkook ha elegido compartir este proyecto con Jimin. Y no porque les moleste el programa en sí, sino porque no soportan que él haya decidido hacerlo con él. Si el compañero fuera otro miembro, especialmente Taehyung, sus opiniones cambiarían automáticamente. Lo considerarían un gesto de amistad, un acto de amor o de unión fraternal. Pero cuando se trata de Jimin, de inmediato lo transforman todo para hacerlo ver como el villano, como si fuera una figura que se aprovecha o controla. Esa doble moral resulta evidente. Se niegan a aceptar que la relación entre Jimin y Jungkook no necesita etiquetas ni defensas, porque se basa en algo real, natural y profundo. Son dos personas que se comprenden en silencio, que se acompañan en los momentos buenos y en los difíciles, que se brindan confianza y cariño sin esperar aprobación. El vínculo entre ellos ha crecido con los años y se ha transformado en una conexión que trasciende la simple amistad o la convivencia laboral. Hay respeto, admiración y ternura en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada que comparten.
Jimin ha estado siempre presente para Jungkook, apoyándolo y dándole estabilidad emocional, mientras que Jungkook ha demostrado en múltiples ocasiones su cariño genuino, su necesidad de estar cerca de Jimin, de reír con él, de disfrutar de su compañía. Eso es lo que hace que esta nueva temporada del programa sea tan especial. No se trata de simples viajes, sino de momentos de vida, de la oportunidad de verlos compartir desde su lado más humano, sincero y espontáneo. No importa cuántas voces intenten restar valor a lo que tienen. Lo cierto es que ambos han decidido mostrarse tal como son, sin filtros, sin máscaras, solo dos personas disfrutando del presente juntas. Por eso, la espera se siente aún más emocionante. Porque cada escena, cada conversación y cada sonrisa reflejarán no solo la belleza de los lugares que visiten, sino la belleza de una relación construida con autenticidad, respeto y cariño. Jimin y Jungkook no necesitan demostrar nada. Su conexión habla por sí sola, con la calma y la fuerza de quienes simplemente se entienden más allá de las palabras.